¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver dentro del módulo de hombro las lesiones por lanzamiento dentro del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Primero va muy centrado hacia la parte de SLAP. ¿Por qué SLAP y qué es el SLAP? Es la lesión superior, anterior, hacia posterior del labrum. Y es muy común hablar de eso, lesiones por lanzadores y sobre todo de alto nivel o de personas que se dedican a esto porque es resultado de una lesión por sobreuso o también en personas que sean dañosas y que reciban traumatismos, sobre todo repetitivos. Aquí el gol estándar sigue siendo una resonancia magnética nuclear para valorar el labrum superior y el tendón del bíceps. Se supone que hasta 5% de todas las lesiones del hombro son de este tipo. Entonces, si se fijan, es algo que va todavía más en aumento porque estamos cada vez teniendo más capacidad de diagnosticarlo. Los factores de riesgo o situaciones que predisponen es que sean del hombro dominante y que sean un hombro de un lanzador. También el déficit de la rotación interna glandular es uno de los factores de riesgo importantes para esto. Se presenta muy comúnmente o se presenta más en pacientes que realizan actividades repetitivas sobre la cabeza, sobre todo cuando tienen una velocidad alta o cuando su brazo cae en extensión y que muestran un bíceps tenso cuando lo hacen esta caída. ¿Por qué? Porque están funcionando como si fuera un fulcro, entonces están llevando esta capacidad de lesionarse hacia adelante. ¿Cómo funciona? Es porque se tensa el ligamento glenohumeral inferior, entonces desde su porción posterior va a estar cambiando las capacidades de contacto, va a estar cambiando la forma en la que este ligamento se une y va a estar causando un contacto distinto del labrum superior. Entonces, cuando tenemos un SLAP, esta lesión lo que va a estar causando es que pues es una lesión que involucra la parte anterior y posterior del hombro porque va a cambiar el strain de la porción anterior del hombro y que causa inestabilidad. Es por eso que es doloroso y es por eso que pues, tiene algunos diversos síntomas distintos. Es importante también saber que hay lesiones asociadas a este tipo de, por ejemplo, el CELAP, por ejemplo, pinzamiento, tendinopatías del mango, inestabilidad, diseño escapular y saber que va muy asociado a la capacidad de la falla de rotación interna. ¿Por qué va a pasar esto? Y va desde un concepto anatómico, porque el bíceps tiene 50%, la inserción del bíceps es 50% el labrum y 50% supraglenoidea. Entonces, todo este patrón de inserción va a presentarse de una manera distinta y se va a estar brindando pues, la capacidad de un strain y una lesión en esta región donde se inserta. La vascularidad también es muy pobre cuando cruza por articulación, pero pues sí es muy valioso el bíceps porque tiene una estabilidad torsional y estabilidad de lanzar aumentada esta parte insercional. Y hay muchos estudios anatómicos, si se fijan aquí, eh, el primerito que vamos a revisar es uno donde se encuentran las relaciones del hombro. Vemos la cabeza larga del bíceps que está marcada con una LHB en la parte superior y cómo tiene muchas relaciones con los ligamentos glenohumerales inferior, medio, superior y además va y se inserta hacia la porción en el labrum, la porción superior. Aquí tenemos otro tipo de inserción. Este tipo de inserción que se puede ver es más posterior y pues bueno, sigue siendo una, algo que sigue siendo anatómicamente correcto o anatómicamente válido. Y después tenemos el tipo que es como igual, que dice que es básicamente mitad y mitad. El labrum es un tejido fibrocartilaginoso que tiene irrigaciones de muchas arterias o de muchas ramas, por ejemplo, supraescapular, la circunfleja escapular y la circunfleja posterior. También va a estar irrigándose desde la cápsula, pero la parte anterosuperior y la parte donde está más presente nuestro problema va a ser la más pobre irrigación. También tiene variantes anatómicas, por ejemplo, en los recesos supralaterales o foraminales, con o sin el ligamento glenohumeral medio engrosado. Va a tener una apariencia meniscoide que también sigue siendo normal. Y pues vamos a encontrar el complejo de Buford, que es cuando el ligamento glenohumeral medio va a tener un área plana en el labrum antero superior. Las lesiones del labrum son más o menos así. Si se fijan, está la inserción del bíceps y luego después de eso hay una parte donde el labrum ha perdido su inserción hacia la glena. Ahí
muchas clasificaciones de slabs se ha ido aumentando. Al principio nada más eran 4, al día de hoy ya contamos con 10 tipos de slabs. Por ejemplo, la tipo uno que sigue siendo, digamos, como de las comunes o de las más presentadas, que sigue siendo una parte medio crónica y que no se le hace mucho, es cuando están intactos las anclas de la porción del labrum y la porción del bíceps. El tipo 2 cuando ya tenemos la porción del bíceps y que se ha perdido. La tipo 3 que es el equivalente a una asa de balde. Y la tipo 4 que son cuando tenemos una asa de balde, que además de esto tiene el bíceps desanclado. Este es el 15% de los casos. Esto era como la clasificación principal, que luego se le fueron aumentando, porque hay lesiones que tienen, por ejemplo, la tipo 2 y además un Bankart. La tipo 2 y un flap inestable. La tipo 2 y una lesión del complejo del ligamento glenohumeral medio. La tipo 2 y una extensión posterior. La tipo 9 ya es una lesión 360 y la tipo 10 es la que es un tipo 2 y además un Bankart reverso. Insistiría que la clasificación se ha ido aumentando y hay siempre clasificaciones basadas en anatomía, basadas en muchas cuestiones. Esto es lo normal y cómo se alcanzan a distinguir. Snyder fue el primero que hizo esta clasificación, que él decía que fue del 1 al 4. Después llegó Buffett, que hizo la subclasificación desde hacia más tipos para llegar hasta el tipo 7 y actualmente llegamos hasta 10. ¿Por qué? Porque se han ido aumentando, por ejemplo, lo que les decía aquí. Snyder fue el primer autor que puso hasta el asa de balde con extensión al bíceps hasta el 4 y luego Buffett en el 95 le puso hasta la tipo 7, que era un slab 2 con extensión al ligamento glenohumeral medio. Morgan en el 98 ya empezó a hacer combinaciones y Powers en el 2004 fue el que nos platicó del Bankart reverso con lesión de slap. Si se fijan, todos estos ameritan reconstrucción, excepto el tipo 1. Como muchos los pacientes son con una sensación de pop al lanzar, que ellos dicen, ok, empiezo a lanzar, empiezo a calentar, empiezo a entrar en juego y esta lesión además es reproducible, pero es un dolor que lo dicen como si fuera vago, sordo, que no es inmediato, que es un dolor que a lo mejor les está dando después de haber lanzado un rato. Y hay que evaluar muchas cosas, desde su cinemática de lanzamiento, por ejemplo, cómo están posicionando su escápula, qué tan astrófico o no esté su músculo, hay que palpar su surco bicipital y hay que valorar si está atrófico el supra o el infra por neuropatía, que también es de los diagnósticos diferenciales. No hay test específico para este diagnóstico, la verdad es que al ser un dolor sordo que solamente se puede reproducir, pues, híjole, el diagnóstico va muy aunado a una resonancia magnética nuclear, pero clínicamente no hay un test que sea solamente de SLAP. El que pudiera llegar a funcionar es el de O'Brien, porque es de compresión activa y es para dolor a la prensión, pero es 85% sensible nada más. Para los estudios de imagenología, el que tiene más valor es la resonancia magnética nuclear, sobre todo en T2, porque se va a alcanzar a ver una hiperintensidad entre el labrum y el rodete glenoideo. Entonces, es en la zona donde está localizado el SLAP, entre el rodete glenoideo, posterior al bíceps, ahí es donde debemos de centrarnos en buscarlo. También, por ejemplo, si encontramos un quiste paralabral, es muy, muy específico de haber encontrado una ruptura labral. De primera línea siempre va a ser reposo, AINES y en caso que encontremos alguna otra posible causa, podría ser discinesia escapular, fortalecimiento del mango rotador, que se trata con rehabilitación, pero eso es si fuera una causa además de. ¿Cuáles tipos sí hay que llevarlos a la sala de operaciones y tratarlos? Por ejemplo, el que es uno es un poquito medio debatible porque es de los crónicos que podrías dejarlo sin hacer nada. 3 y 5, 3 y 4 solamente ameritan un tercio, solamente ameritan debridamiento artroscópico, pero de ahí en más, básicamente todos van a ameritar reparación del labrum o bíceps o debridación o tenotomía o tenosis del bíceps y hay muchas, muchas técnicas que se pueden realizar. Sigue siendo controversial lo que se puede hacer y los que son tipo 2 solamente se reparan en los atletas. Además de saber que los pitchers van a estar volviendo menos al deporte. Por ahí hay diferentes autores y diferentes estudios que han visto que vuelven menos al deporte por diversas causas. Por ejemplo,
por inseguridad, porque dolor. La verdad es que el retorno sigue siendo algo complicado, entonces podría ser que hasta cambien de posición en el cuadro. A los que se les hace reparación del labrum o el bíceps más tenotomía o tenosis del bíceps son a los que sean tipo 4 y que además sea más de un tercio del bíceps lo que esté lesionado. ¿Cómo llegar a una correcta reparación? Pues hay que buscarle el tema para diferenciar dónde está lo normal de lo anormal. Aquí supone que el test del PILBAC es lo que va a estar con capacidad de desprender el labrum cuando se hace 90 grados de rotación externa y abducción. Hay que quitar los flaps, hay que descomprimir los quistes que son pues consecuencia del sobreuso o de una lesión crónica, porque si no, pues no la vas a dar la correcta biología y no va a llegar a cicatrizar correctamente tu labrum. Para reparar un muy buen slap es necesario valorar muy bien tu anatomía. Aquí es importante que sepamos la colocación de las anclas porque es aumentado el riesgo cuando le ponemos las anclas anteriores al bíceps, si te va a estar dando rigidez postquirúrgica, entonces puedes argumentar que tu constructo ha quedado muy estable, pero a expensas de haberlo dejado rígido. El protocolo de rehabilitación, más o menos como lo marca, es de la semana 1 al 4, flexión pasiva y asistida en plano escapular. Del 4 al 6 hay que progresar movimientos activos e isométricos. De las 6 a la 12 ejercicios funcionales y fortalecimiento ligero. Y se supone que a partir de las 12 semanas ya podemos estar pensando en ejercicios específicos y para regresar al deporte a los 6 meses. Rigidez va a ser lo más común, entonces es muy difícil valorar qué tanto o qué tan poco de anclaje necesitamos. Se supone que hasta el 78% de los pacientes pueden hacer rigidez, lo cual sigue siendo pues, un número muy alto. La lesión del nervio supraescapular, por ejemplo, por el overdrilling glenoideo, que es pues ir a super perforar. El fallo de la reparación, cuando se hacen lesiones condrales, fallo de implantes, pull-out de las anclas. Aquí tenemos de los primeros, o el primer artículo, que es de 1990, que se publicó en Arthroscopy de Norteamérica, y son básicamente las lesiones SLAM del hombro. El autor es el doctor Schneider, y nos platica de 700 artroscopías que tuvieron un patrón común de lesión del labrum superior. Entonces, nos platica básicamente su historia, cómo lo fueron encontrando, se pusieron algunos videos. ¿Y por qué le daba importancia a esto? Porque el labrum él lo describía como una zona muy importante funcionalmente porque es el ancla de todo lo que se inserta alrededor, por ejemplo, la cabeza del bíceps, y de cómo cambiaba la cinemática del hombro a partir de esto. También hablaba de que cambiaban las fuerzas de compresión, hablaba de que se perdía la capacidad de compresión, de que había un mecanismo de lesión de tracción y que pues básicamente no se podía diagnosticar tan sencillo, se podía diagnosticar clínicamente con algunas de las formas de compresión y rotación, pero que lo más interesante eran las características operatorias de estas lesiones. Aquí él los describía primero a tipo 1, si se fijan se ve degenerativo, se ve periférico y se ve bien anclado. Entonces él lo describía como el tipo 1, como algo deshilachado, como algo que ha perdido su consistencia completa, y aquí lo pone como el tipo 1 de SLAP. El tipo 2 vemos cómo se ven cambios también un poco degenerativos, que en la parte superior del labrum, pero nada, sigue teniendo su bíceps que se ha desprendido junto con el labrum. Entonces, pues bueno, se ha perdido la estabilidad de este constructo entre el labrum y el bíceps. El tipo 3, si fija la imagen, pues ya es muy clara de cómo se ha quitado toda la porción central, se ha hecho una asa de balde completa. También el tipo 4, aquí además de la pasada, se ha extendido hacia el bíceps. Entonces, pues bueno, las fotos ustedes son desde 1990 y eso no se ha cambiado la clasificación. Nos hablaba también de un tratamiento, de cómo desde aquel entonces el tipo 1 solamente se quitaba ese tejido, el tipo 2 pues bueno, ya dependía tratar de hacer un debridamiento y dejarlo sangrando. El tipo 3 ya se tenía que quitar según en aquel entonces. Y el tipo 4 sí trataba de resolverlo. La lesión de SLAP ha ganado o ha servido para muchas clasificaciones, para muchos estudios, y al día de hoy, por ejemplo, cuando uno busca SLAP lesion, salen más de 21.000 resultados en
para que nos demos cuenta de lo importante o la intención de estudiarlo es porque es muy, muy grande y cada vez va ganando más popularidad. Uno de los artículos principales, por ejemplo, fue este effort, que es de controversias, ¿verdad? De las lesiones SLAP. ¿Por qué hay controversias de esto? Porque sigue siendo difícil de clasificar y difícil de tratar. Por ejemplo, hay mucha discusión entre médicos de poder clasificarlo, poder tratarlo, porque cada quien puede decir o concluir que su tratamiento va basado en evidencia. Entonces no se ha llegado como a un concreto, ¿verdad? Se supone aquí que no tienen un dolor específico, entonces es también difícil de llegar al diagnóstico. No solamente tenemos la resonancia que, híjole, pues depende de cómo se le mire, podría haber muchos, muchos tipos de SLAP y por ello sigue siendo bastante complicado. Vemos aquí, pues básicamente nos platica de cómo Schneider fue el primero, después Maffet, después Modaresi, después ha habido muchos autores que lo han modificado hasta llegar a las 10 clasificaciones que tenemos. El último en modificarlo fue Modaresi en 2011. Nos platica de su vascularidad, de cómo en la parte donde se les selecciona justo los slabs es una parte muy poco vascularizada y muy vulnerable a lesiones y que además tiene un potencial de curación muy pobre. Vemos aquí, según las imágenes de Effort, igual son las mismas cuatro de Snyder al principio, la localización de la degeneración localizada, el que se quita el labrum superior, después se hace asa de balde y además de esto después se hace asa de balde con bíceps. También tenemos las tipos combinadas, por ejemplo, cuando se empieza a lesionar un slap y un bankart, un slap con un flap inestable, híjole, pues básicamente combinaciones de todo tipo, como platicamos hace rato. El bíceps sigue siendo la puerta al hombro, entonces sigue siendo una marca anatómica que nos va a servir para mucho. Por ejemplo, puede ser que esté inserto de muchas maneras, totalmente posterior, que sea dominante posterior, que sea igual anterior y posterior, y hay que tener mucho cuidado para las reparaciones, para no ir a reparar un bíceps como pensando que estuviéramos un labrum. Hay muchas otras lesiones que se pueden encontrar, por ejemplo, una lesión del ligamento glenohumeral medio, un complejo de Buford. Entonces, pues hay que tener bastante cuidado y ser muy capaces de diagnosticar nuestro SLAP y poder clasificarlo y poder darle el correcto tratamiento en base al tipo, ¿verdad? Tener cuidado de no ir a reparar cosas que no son. Se supone que, y dicen los autores aquí, que los slaps van a ser creados en la fase de lanzamiento, no tanto como en la caída, porque si se fija lo que decía antes, es que se causa cuando cae el brazo en extensión, aquí dicen más bien que es como en el lanzamiento. Controversia en el tratamiento, pues sigue siendo complicado porque pues aquí hay unos que dicen que los pacientes que son jóvenes y sanos y atletas, si los dejan descansar, les va a ir bastante bien porque tienen capacidad de vascular de resolverlo. También tenemos aquí que, por ejemplo, se supone que ha disminuido las indicaciones de tratar SLAPs y, híjole, pues, porque aquí empezamos a pensar más en tenotomías y tenodesis para pacientes más añosos. Aquí otra de las cosas interesantes es que ellos dicen que pues el número de anclas también es otra de las cosas debatibles para ver que no te cambie tanto la rotación externa porque no han afectado la rotación del numeral. El doctor Bullock dice que pues sí hay que tratarlo, pero no que había habido un estudio que randomizara a los pacientes de SLAP para reparación o para tenodesis del bíceps. Entonces, pues, por ejemplo, en este estudio sí se les mejoró el constant dependiendo de lo que se les hacía, sobre todo para las tenodesis. Entonces, para ese grupo se supone que les iban bastante mejor a los que hacían tenodesis contra los de reparación de SLAP. Nos hace una muy buena conclusión. Del tipo uno que sigue siendo no quirúrgico. Del tipo 2 que hay que puedes repararlo, puedes hacer tenotomía, tenodesis. El tipo 3 que puedes quitar esta asa de balde. El tipo 4 que se te recomienda repararlo y también hacerle un procedimiento al bíceps. El tipo 5 pues hay que reparar el bankart, hay que reparar el slab.
El tipo 6 hay que quitar este flap y quitar y reparar ese flap. Y el tipo 7 que hay que volver a fijar el labrum anterior superior. Como parte de las conclusiones es que los pacientes que sean menores de 25 y algunos de 30 años se lo deberían de reparar básicamente a todos. Aquí está un poquito más breve, va a ser lesiones de codo del lanzador. ¿Y por qué coloqué esta clase? Es porque van al aumento de las lesiones. Hay que entender que la mecánica de lanzamiento es clave y hasta 30% de los lanzadores se van a lesionar porque se supone que hasta uno de cada cuatro de los lanzadores profesionales van a estar sometidos a cirugía de tomillón. Hasta la mitad de la estabilidad es por los estabilizadores óseos del codo, entonces hay que comprenderlos bastante bien. Aquí hay muchas partes del codo que son muy interesantes, por ejemplo el colateral cubital, que tiene su anterior, posterior y transverso. Por ahí pasa también el nervio cubital, que tiene que ser motor y sensitivo, pero que va a estar posterior al septum intermuscular. Toda esta etiología de lesiones por lanzadores sigue siendo multifactorial. Puede ser desde una mecánica del pitcher impropia, puede ser lanzamientos de alta velocidad, que se haya aumentado la carga de trabajo, lanzar bajo cansancio. Por ejemplo, en los lanzadores de pequeñas ligas, por eso tienen un número hasta 75 lanzamientos en un solo juego. Y en aquellos que sean crónicos, por ejemplo, la fractura del epicóndilo medial, sobreuso en valgo, pues es otra de las partes importantes. Como factores de riesgo, aquellos pitchers que tienen más de 100 entradas por temporada, cuando pitchen días consecutivos, jugar más de una posición en el campo, aquellos que pierdan rangos de movimiento de hombro y de cadera o que tengan una fuerza en su core débil. También se ha asociado a otras lesiones, por ejemplo, en el hombro, y que se habla a través de SLAP, que se habla a través de pensamiento subacromial, saber que es un ente pues grandote que va todo junto. Dependiendo de su localización y su severidad, es como se clasifica. Por ejemplo, los que son proximales, zona 1, intrasustancia, zona 2, distal, son zona 3, y parcial o completa es clasificado como A o como B. Podemos tener el espectro de las fracturas también, por ejemplo, las fracturas de olecranon, que sean fisiarias, que sean clásicas, transicionales, escleróticas, distales, la clasifican de muchos tipos. Aquellas que son capitelares o que son estables contra inestables. Las inestables ahí se clasifican como inestables porque están debutando con pérdida de rangos de movimiento, que se haya cerrado la fisis o que tenga líquido debajo del trazo. Dependiendo de la característica de la lesión, es el tratamiento. Por ejemplo, a quienes le podemos dar tratamiento no quirúrgico, a los que sean de espesor parcial, que sean de bajo grado, que sean proximales y que se mantenga sobre todo el estatus funcional o que tenga pocas aspiraciones, que no se quiera hacer profesional. Contraindicaciones, pues es que sean distales, es que sean, además de esto, que se haya evolucionado el complejo pronador o que sean lesiones intrasustancia. A quienes se les hace una reparación del ligamento colateral cubital más aumentación con internal brace, a los que sean parciales, a los que sean agudos con avulsión y pues básicamente a quienes son candidatos a reconstrucción, a los que tengan ambos cabos lesionados, proximal y distal, a los que tengan estrés intrasustancia y a los que tengan pobre calidad de tejido. ¿Cómo se alcanzan a distinguir o cómo se alcanzan a valorar a estos pacientes? Es con un déficit de la rotación interna. Para radiografías o para lo que le tenemos que solicitar es para valorar la presencia de osteofitos o cuerpos libres. Si se fijan, aquí es un muy buen ejemplo, donde además de esto presenta una osificación del ligamento colateral cubital. Hay que tomarle radiografías a 45 grados, oblicuo interna, para valorar posibles fracturas del epicóndilo medial. La resonancia es lo que más va a servir porque nos ayuda a seguir los trayectos de los ligamentos. Es más común que sea la ruptura distal y esto pues, no es muy favorable porque es la que siempre es quirúrgica. Hay que valorar también, además de esto, inserción tricipital, olecranon y fracturas por estrés. Vemos aquí una imagen clásica donde se ve pues, la lesión del ligamento colateral cubital. Esta es en su parte proximal. Pero saber que hay muchos diagnósticos diferenciales, no todo lo que se vea lastimado es ruptura. Por ejemplo, diagnósticos diferenciales puede ser una epicondilitis, que termine de romper el ligamento colateral cubital, el síndrome lanzador de pequeñas ligas, una epicondilitis, una osteocondilitis disecante, que estén con trastornos del hombro o que estén con fracturas por estrés. El tratamiento
Híjole, pues ya habíamos platicado un poquito de esto. Básicamente es conservador de 2 a 3 meses y se puede utilizar el PRP. No hay que usar esteroides porque sí favorecen que se vuelva a romper. Y aquí nos dicen, ok, ¿dónde está roto? Si es proximal o distal, con una buena calidad de tejido se puede hacer la reparación o aumentación. Si es intrasustancia o midsubstancia, le puedes hacer una reconstrucción o aumentación. Las reconstrucciones o las aumentaciones también son indicadas para cuando tienes pobre calidad. A quienes hay que operarlos cuando ya falló el tratamiento conservador y cuando se le puede reparar el ligamento colateral cubital. O sea, se le puede tomar, por ejemplo, palmaris longus y la transposición cubital sigue siendo algo pues bastante debatible, ¿verdad? No se ha llegado a consenso de eso. Cuidado con tu masa pronadora. Ahí la técnica es de que llegas hasta tubérculo sublime, lo encuentras, el epicóndilo medial también, y vas a estar colocando tus túneles a 5 a 10 milímetros de la línea articular. Se le deben de colocar también suturas tensiles. Tenemos aquí un ejemplo de la reconstrucción, en la cual, pues bueno, se ha hecho la figura como tipo en 8 y hay muchas diferentes técnicas que ahorita vamos a ver adelante. Tenemos aquí, pues de las estructuras que tenemos que cuidar, es en la flechita que se marca el nervio antebraquial cutáneo medial, que también pues cruza por el sitio de la incisión. Debemos de protegerlo durante todo el caso. Tenemos otra fotografía intraoperatoria donde se está realizando una reconstrucción del ligamento colateral cubital. Vemos aquí, pues básicamente cómo se ha separado. Estamos buscando la rama cutánea. Tenemos que llegar e identificar los dos cabos, el proximal y el distal, porque a partir de ahí van a ser nuestra colocación de las anclas. Vemos y el paso de nuestra reconstrucción. Vemos aquí cómo se han puesto orificios, se han puesto tunelizaciones a 5 a 10 milímetros desde la línea articular. Como complicaciones siempre va a estar la no unión, pseudoartrosis, que quede dolor residual, infección, fractura, fallo del material, rigidez, hematoma o que se trombosen. Este artículo está bastante interesante, es de los conceptos actuales en la cirugía del ligamento colateral medial en pacientes que son sobre todo lanzadores y vemos aquí de las inserciones y además de las regiones anatómicas que debemos de tener en consideración. De las masas más importantes es por ejemplo el flexor común, el plantar teres, el carapu ular y el flexor digital de superficial. La colocación de las anclas, como siguen siendo a 5 a 10 milímetros desde su línea articular. Vemos aquí, pues lo más interesante es encontrar el tubérculo sublime y después de esto encontrar la parte distal para ahí colocar tu ancla. La, las técnicas se han ido modificando, por ejemplo tenemos la original, la que es la de Hop, en la cual pues hay que hacer transposición del cubital, se realiza los dos pases de tunelización. Después de esto tenemos cuando lo modificó, que ya no estaban cambiando el cubital y pues el que se usa a lo mejor ahorita que es el del docking technique, que es el de anclaje. Tenemos un caso en el cual se realizó una reconstrucción y además de eso se realizó una aumentación con suturas.